Nos metemos en otros temas, hablamos de salud, porque mañana es el Día Mundial de la Diabetes, una enfermedad que afecta, de forma importante a los uruguayos. ¿Cómo se diagnostica? ¿Cómo se previene? ¿Cómo se controla? ¿Cuáles son las posibilidades en nuestro país para las personas que viven con diabetes? Todo esto lo vamos a conversar con Giselle Mosegui, educadora en diabetes y presidenta de la Fundación Diabetes Uruguay. Bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Gracias por venir. Bueno, ¿cómo estamos en Uruguay en materia de cifras, en cantidad de diabéticos? O sea, siempre se menciona, ¿no?, que Uruguay tiene cifras muy altas de diabetes. Bueno, seguimos con las cifras estimadas de siempre. Se estima que hay unas 300.000 personas con diabetes y que puede haber 150.000 más que tienen diabetes y no lo saben, que no están diagnosticadas. Aún seguimos sin un registro, sin un censo de personas con diabetes, entonces, son estimados que se tienen. Bueno, eso es un reclamo, ¿no?, que ustedes tienen para hacer de algo que se venía dialogando con las autoridades y no se logró hacer. Sí, eso era una promesa que hubo del Ministerio, desde el Ministerio de Salud, y aún no se ha logrado, y seguimos insistiendo, porque es muy importante. No nos interesa saber quiénes son las personas con diabetes, sino cuántas son, dónde están, cómo están, a qué tratamientos acceden, porque en cualquier solicitud que se hace a las autoridades de nuevas prestaciones o lo que sea, hay que dimensionarlo. Y para eso hay que saber cuántas son las personas, las destinatarias de esa solicitud. Entonces es muy importante poder tener esa información. ¿Y qué respuestas han tenido de parte de las autoridades? Si no me equivoco, una reunión sobre marzo de este año, cuando asume la ministra Rando, para hacer un poco por lo menos esa primera comunicación con autoridades del ministerio, con las nuevas autoridades. ¿Qué respuestas han obtenido respecto a estos reclamos? Sí, después de esa reunión de marzo, ahora el viernes tuvimos una nueva reunión con la ministra de Salud y el tema es, está planteado como la dificultad desde el lado técnico de la resolución. Pero esto es una respuesta que la venimos recibiendo desde hace mucho tiempo. ¿Pero es tan complejo lograr obtener los datos desde el sistema de salud que se puedan brindar y centralizar? El tema es según lo que quieran, lo que se busque, ¿no? Si lo que buscamos es tener un registro real de todas las personas identificadas, eso puede llegar a ser más costoso. La resolución, digamos, aunque en informática soy informática, aunque en informática todo tiene solución. Pero me parece que consideramos que no se le ha puesto en la mira y en la agenda realmente de tareas a realizar, porque no es necesario tener ese detalle de todas las personas y de forma actualizada, sino que de repente tenemos una foto hoy en día, cuántas personas, dónde están, cómo están, y esa foto que la podemos conseguir a través de la información del sistema de salud, ¿no?, de las mutualistas, de los hospitales. Imagino que los pacientes en una ficha, claro, sus historias clínicas debe decir al menos si tienen diabetes o no. El tema es que de repente no está codificado el tema de que tenga diabetes y está escrito de diferentes formas y eso hace que recaudar esa información sea más costosa. Pero en la historia clínica electrónica, que esa fue una primera promesa que habíamos tenido hace unos cuantos años, era que cuando tuviéramos la historia clínica electrónica esa información iba a estar codificada. Y evidentemente todavía no está. Pero también se podría llegar, conversábamos el viernes en el Ministerio, que se podría llegar a sacar esa información desde la parte de farmacias, de donde se entregan los medicamentos para las personas con diabetes. Ahí, si se le está entregando una medicación, insulina, metformina, la medicación que sea, esa persona evidentemente tiene diabetes. Entonces podemos identificar también por ese lado a la cantidad de personas que están recibiendo esa medicación. En base a la población con la que ustedes trabajan desde la asociación, ¿qué evolución advierten de la diabetes, ¿no? Se dice que cada vez hay más diabetes tipo 2, pero también cada vez a edades más tempranas. Sí, a la Fundación está llegando evidentemente cada vez más personas con diabetes tipo 2, porque esa es la que es pandemia, la que no la podemos evitar y prevenir, y que cada vez hay más personas en el mundo y también en Uruguay, claramente, de personas con diabetes tipo 2. Pero también tenemos la diabetes tipo 1, que es la de los niños, que esa es autoinmune, esa no la podemos evitar ni prevenir. Y están llegando muchos casos de debut, que se llaman, cuando se diagnostica recién la diabetes en los niños. La diabetes tipo 1 es la que no sabemos por qué aparece, y como decía, no la podemos evitar y prevenir, pero
seguramente que esté en aumento, pero bueno, no tenemos cifras. Es la percepción según la realidad que vivimos. ¿Hay factores de riesgo en nuestro país por encima tal vez de la región o el resto del mundo? ¿Hay algo que ustedes estén detectando? No sé, consumo de ultraprocesados, niveles de azúcar, ¿qué ven? Bueno, se sabe que en Uruguay los porcentajes de sobrepeso y obesidad son cifras importantes, 60% en adultos, 40% en niños. Eso hace también, obviamente, que está ligado, es un factor de riesgo para la diabetes tipo 2. Entonces está empezando a aparecer también diabetes tipo 2 en niños por el alto porcentaje del tema de sobrepeso y obesidad. Eso claramente es consecuencia de una alimentación no saludable y de la falta de actividad física. Por eso es tan importante remarcar siempre y trabajar sobre la promoción de hábitos saludables, de alimentarnos saludablemente para evitar no solamente la diabetes, sino otras patologías dentro de las enfermedades crónicas no transmisibles, donde la base es la alimentación saludable y realizar actividad física. En esta reunión que tuvieron con la ministra, ¿qué otros temas abordaron el pasado viernes? Ustedes tienen una larga lista de reclamos o de promesas no cumplidas. Estoy mirando, por ejemplo, el test de monitoreo flash para personas con diabetes menores de 21 años, la incorporación al Fondo Nacional de Recursos, un tipo de insulina de larga duración. ¿Estuvieron esos temas sobre la mesa? Sí, estuvieron todos los temas en la mesa y bueno, en el día de mañana el Ministerio brindará declaraciones de avances en lo que son las prestaciones para las personas con diabetes, pero sin duda que quedan y van a quedar muchas pendientes porque, como decía, la lista es larga. Hace muchos años que venimos planteando determinadas situaciones que lo que vemos es como que no entran en agenda, como capaz que no son tan vistosas como de repente un nuevo dispositivo, pero son elementos básicos para lo que es el tratamiento de la diabetes, el poder acceder a diferentes tipos de insulina, el contar con los elementos como las agujas o los punzores para inyectarse la insulina o controlarse la glicemia. O sea, la canasta de prestaciones de lo que es el tratamiento de la diabetes, sabemos que es importante, que hay muchos elementos que son necesarios, pero bueno, consideramos que todos tienen igual de importancia y que se debieran considerar. Y un tema también no menor es el tema fuera del tema de los insumos, es la reglamentación de la ley de diabetes. Esta ley que hace 4 años que se votó, que fue un avance y después de 11 años de trabajo, que es tener una nueva legislación en diabetes y otras enfermedades no transmisibles y que aún no la tenemos reglamentada. Y eso hace que, no podamos realmente hacer valer ciertos derechos sobre todo lo que es educación. Un trabajo fundamental que hace la Fundación es educar a las personas con diabetes y a la comunidad en general porque hay mucha desinformación y el sistema de salud no está brindando ese servicio. En la ley de diabetes está considerado el que la persona con diabetes sea atendida por un equipo interdisciplinario justamente para abordar los diferentes aspectos de la vida que toca la diabetes y brindar educación. Y bueno, en ese sentido todavía está el debe y es importante, avanzar ahí también. Giselle, ¿qué pasa con la detección temprana de la enfermedad? ¿Qué pasa con los controles? Para abordar un poco también, aprovechando que mañana es el Día de la Diabetes, para los chequeos que se deben realizar, a qué tenemos que estar atentos, qué tipo de síntomas podemos llegar a prestarle más atención. Sí, es fundamental que la población entienda que, lo que es diabetes tipo 2, que es la hereditaria, esa es la más silenciosa. ¿Por qué? Porque el organismo sigue generando insulina, pero no la suficiente. Entonces ahí los valores están más elevados, pero los síntomas no son tan notorios, pero de todas formas hay que prestar atención. ¿A qué síntomas? Al hecho de tomar mucha agua, de orinar mucho. Tener más sed de lo normal. Sí. Orinar más de lo normal. Tal cual. Tener más hambre de lo normal, bajar de peso y estar siempre cansados. Algunos de esos síntomas pueden aparecer, pero como digo, de repente no son tan notorios como en un debut de diabetes tipo 1, que al haber cero generación de insulina, ahí esos síntomas aparecen groseramente, digamos, claro. Y el diagnóstico se da enseguida. Pero en diabetes tipo 2 puede suceder que una persona tenga diabetes durante 10 años y que si no va al médico y no se hace un chequeo, un control de rutina, no aparece. Entonces, instamos a que las personas vayan a los controles médicos una vez al año, a hacerse un chequeo general.
y sobre todo si tienen en la familia a alguien con diabetes tipo 2, porque esta es la hereditaria. Y si tienen factores de riesgo, bueno, que tienen sobrepeso, que no hacen actividad física, que no se están alimentando bien, bueno, con más razón, porque sabemos que ahí están en riesgo y bueno, y puede aparecer esta diabetes sin no saberlo. ¿Y qué pasa con la diabetes gestacional? La diabetes gestacional de alguna forma también la podemos tratar de evitar teniendo un peso adecuado cuando nos embarazamos, durante el embarazo no aumentar más de lo que debiéramos aumentarnos, a mantener el tema de la alimentación saludable y la actividad física. Es lo mismo que una diabetes tipo 2, digamos, que aparece en el embarazo por el aumento de peso natural de la madre. Pero entonces es importante que esta mujer se controle durante su embarazo para que su hijo no tenga ninguna complicación. Lo que sí sabemos que después de una diabetes gestacional, la mujer queda más propensa a desarrollar una diabetes tipo 2 si no se controla después el tema de su peso. Giselle, ¿cómo es la vida para alguien con diabetes tipo 2 cuando ahora se está como revisando nuevamente el tema de la alimentación, por ejemplo, sin azúcares, ¿no? De los edulcorantes sintéticos o no tanto? La OMS, perdón, bueno, ha difundido información sobre, bueno, la no recomendación del uso, no específicamente en personas diabéticas, pero sí en efectos que puede tener en la salud. Lo que sucede es que, a ver, todos debiéramos consumir menos azúcar. Entonces, si transitáramos ese camino, tendríamos ya como primer resultado menos sobrepeso y obesidad. Entonces, una persona, bueno, con diabetes tipo 2 o tipo 1 elimina básicamente de su alimentación el azúcar y en esos casos sí o sí lo va a sustituir por un edulcorante. Y esa es la situación, o sea, la OMS no habló de las personas con diabetes porque además hay evidencias que tiene que ser un consumo muy alto para que realmente pueda aparecer algún riesgo en la salud por el consumo de edulcorantes. Entonces, consumiendo lo normal, digamos, un bajo consumo de edulcorantes no va a tener ninguna complicación y es lo que tenemos que hacer. La complicación sí que tenemos es el tema de los costos, porque los edulcorantes son mucho más caros que el azúcar está subvencionada, los impuestos, el IVA, tiene un 10% y los edulcorantes no. Y eso no nos parece tampoco una situación justa, eso es algo que lo hemos planteado también al Ministerio de Economía, porque una persona con diabetes debe sustituir el azúcar por un edulcorante y bueno, y sale muchísimo más caro y obviamente todos los alimentos elaborados con edulcorantes también son mucho más caros. Ya para cerrar me gustaría comentar la actividad del 10 de diciembre. El 10 de diciembre, como todos los años, esta es la 14ª edición de la Movida de la Diabetes, que es una actividad que vamos a hacer a las 9 de la mañana desde el Museo Oceanográfico. Es una carrera, pero bueno, con el espíritu de contagiar las ganas de hacer actividad física, ya sea caminando, corriendo, en rollers. La caminata nórdica también está invitada. Y hay varios circuitos de 1 kilómetro, 3,5 kilómetros y 8. Y la idea, además de promocionar la actividad física como un pilar del tratamiento de la diabetes, es colaborar con la Fundación. La Fundación Diabetes Uruguay, no tenemos socios, no tenemos ingresos fijos y todas nuestras actividades son gratuitas. Así que es una oportunidad para colaborar con la Fundación y ganar en salud. ¿Mañana va a haber pesquisas? Solo eso, para cerrar, pesquisas se van a realizar mañana? Sí, mañana vamos a estar acompañando en el MAM a la Policlínica Crotogini, que tiene una actividad ahí y se van a estar haciendo controles. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Cerramos por aquí la entrevista, ya son 9 de la mañana, 42 minutos.